Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor nos acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje. Hoy es un mensaje que viene a tratar de ayudarnos a no perder la fe, a animarnos de alguna manera, ¿verdad? El texto que hoy trataremos tiene como título: Los sentimientos solos no son una indicación de santificación. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios hoy. Los sentimientos felices o la ausencia de gozo no es evidencia ninguna, de que una persona está o no está santificada. No existe tal cosa como santificación instantánea. Ya hemos aprendido en lecciones pasadas, ¿verdad?, que la obra de la santificación es una obra progresiva, pero que debemos de entender que la resolución de esta obra, tanto la obra como su resolución, pertenece a Cristo. Y debemos de darnos cuenta también de que en el día de la expiación, al final del día de la expiación, recordad la visión, que lo digo esto para que no estemos confundidos, ¿verdad?, que no existe tal cosa como santificación instantánea, pero sí que al final del día de la expiación, en un solo momento, todo su pueblo experimentará la unión de lo divino y lo humano, la venida de su Espíritu en nuestro templo, ¿verdad? Esto será de una vez, pero esto no es la obra de la santificación, sino que es la conclusión precisamente de esta obra progresiva de santificación, ¿verdad? Es decir, hasta este momento. Por lo tanto, que no nos confundamos, ¿verdad? En el último momento todo el pueblo será sellado, ¿verdad? Porque de eso estamos tratando, al fin de cabo, pero que la obra hasta aquel momento es una obra progresiva, es la obra de santificación, ¿verdad?, como el Evangelio nos enseña. Lo digo esto para que no haya ningún tipo de confusiones, ¿verdad? Posiblemente alguno pueda pensar de esta manera. Fijaos, la verdadera santificación es una obra diaria. Y aquí tenemos que entender claramente que alguien podía pensar que de hecho hay una rama, ¿verdad?, de creyentes que piensan que debido a su obediencia alcanzará esta santificación, la plenitud, ¿verdad? Pues este es un error, ¿verdad? Porque esto entonces significaría que es por nosotros que alcanzaremos esta santificación. Por lo tanto, sin darnos cuenta, estamos tratando de hacer algo con respecto a nuestra salvación. Por lo tanto, no se trata de esto. La obra de la santificación no es la unión de lo divino y lo humano del final del día de la expiación, cuando por decreto divino estaremos de nuevo conectados todos, todo su pueblo, en un solo momento. Estamos hablando del sellamiento, y nadie llega antes y otros después, no. Esto va a pasar de una vez con todo su pueblo, con todos sus escogidos, ¿verdad? Por lo tanto, la verdadera santificación es una obra diaria que continúa por toda la vida. Los que están luchando con tentaciones cotidianas, venciendo sus propias tendencias pecaminosas y buscando la santificación del corazón y la vida, no realizan ninguna pretensión ostentosa de santidad, porque en realidad todo lo que aquí leemos es verdad que es esa obra de cooperación, es verdad que nosotros tenemos que elegir, es verdad que tenemos que pedir ayuda del Espíritu Santo, pero la auténtica obra es de Cristo, de su Espíritu, nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder saber nosotros cuándo hemos alcanzado la santidad?
De hecho, ni siquiera, en el momento que vamos a estar sellados, en aquel momento no nos vamos a dar cuenta. Es decir, va a pasar un tiempo hasta que realmente lo sabremos, ¿verdad? Pero el sellamiento es la obra silenciosa, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos sustentar algo que ni siquiera sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Sí puede ser que en nuestra vida pues hay cambios y se nota esta obra progresiva, ¿verdad? Pero que nosotros por nosotros mismos nunca sabremos, nunca, no lo sabremos, ¿verdad? Sino que nos lo dará a conocer eh, el mismo Cristo. El arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Este texto lo vimos en alguna reflexión también, ese párrafo concreto, ¿no? En alguna reflexión anterior, ¿verdad? Las tinieblas y el desánimo a veces vendrán sobre el alma y nos amenazarán con abrumarnos, pero no debemos perder nuestra confianza. Y de algún modo es un poco lo que me está pasando porque son meses de mucho trabajo. Estas reflexiones pueden parecer que duran 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, pero requiere muchas horas de preparación. Llevo meses trabajando en todo esto y la verdad que estoy notando cansancio, ¿verdad? Y a veces me siento como desanimado y, en fin, porque también recibo recibo mensajes, ¿verdad? Y no siempre son muy placenteros, pero procuro por la gracia de Dios estar animado, ¿verdad? Y no interrumpir esta conexión con el Espíritu Santo, no permitir que esto ocurra, ¿verdad? Porque estos momentos de desánimo en realidad son muy críticos y ese texto viene precisamente a ayudarnos a entender también este proceso, porque este camino de progresión sabemos que no es una línea que va subiendo todo el rato, sino que subes, bajas, subes, bajas, subes. Precisamente por eso, porque el enemigo también está trabajando. Debemos de entender claramente que pues no le gusta nada, ¿verdad?, a esta obra. En realidad él quiere que no se salve ninguno solo, ¿verdad? Ni uno. Por lo tanto, está claro que los ataques que uno recibe, no son pocos, son muchos. Eh, en fin, algún día en el cielo vamos a ver la experiencia mía personal, ¿verdad? Desde cuando empecé esta obra y la de cosas que me han pasado y eh, también ha habido cosas buenas, pero como nunca los ataques contra mí y contra mi familia son muy fuertes, muy duros, pero seguimos aguantando, ¿verdad? Nuestro Señor sabe a quién escoger y quién tiene. Espero que se me entienda bien, ¿no? Esta capacidad, ¿verdad?, de aguantar esta obra, porque no es fácil, no todo el mundo puede aguantar eso. Necesitas una cierta fortaleza que viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es Él el que nos prepara a lo largo del tiempo para que podamos hacer esta obra. Pero aún así hay momentos en donde uno se siente cansado y como que tienes ganas de romper un poco esa dinámica. Pero procuraré por la gracia de Dios que no la rompa. Quizás tendré que pensar un poco mejor esto, a lo mejor tendré que sacar no necesariamente uno cada día, una reflexión cada día, en función de cómo veo que me siento, seguiré con una cada día o si no, pues haré una cada ciertos días, pero que de ninguna manera interrumpa esa obra, ¿verdad? Os comento eso porque precisamente ese texto viene, y no lo he escogido a propósito, sino que tocaba, ¿verdad? En el trabajo que estoy haciendo
pues hay un cierto orden. Entonces, este texto tocaba, no está preparado a propósito, pero llevo unos cuantos días desde atrás que no estoy muy en forma, me siento muy cansado. Y es el cansancio que viene de la cabeza, ¿verdad? No es tanto físico, sino mental. Y este es el más peligroso en realidad, el cansancio que viene de la mente, ¿no? Porque debemos de procurar que nuestra mente sea lo más despejada posible, ¿verdad? Las tinieblas y el desánimo a veces vendrán sobre el alma y nos amenazarán con abrumarnos, que es lo que trataba de comentaros antes, ¿no? Pero dice, pero no debemos perder nuestra confianza. Hemos de mantener nuestros ojos fijos en Jesús, sea lo que sintamos, sea que lo sintamos o no. Debemos tratar de realizar fielmente cada deber conocido y entonces descansar con tranquilidad en las promesas de Dios. Y en realidad eso es lo que estamos procurando, tanto yo como mi familia, ¿verdad?, de hacer, atender todo lo que toca atender, ¿verdad? Tanto como la familia vivimos en el campo, la vida en el campo, porque algunos de vosotros me estabais preguntando, ¿verdad? Si tienen que salir al campo. Si no estás preparado para vivir en el campo, la vida del campo no es una vida fácil, es una vida bastante dura, ¿verdad? Pero no es imposible y en algún momento vamos a tener que salir, ¿verdad? Algunos lo estamos haciendo, otros pues nos preparamos a salir, ¿verdad? En realidad eso debería de haber ocurrido, he tratado estas reflexiones, deberíamos de haberlo hecho hace tiempo, ¿verdad? Pero bien, cada uno de nosotros sabemos cuál es la manera. Siempre he aconsejado a todo aquel que me ha preguntado el ayuno y oración porque esto no es una cosa fácil. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para tomar una decisión así y tirar en esa dirección, en ese camino, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que desanimarnos, ¿verdad? Da igual las cosas que vengan, podemos descansar un poco más, pero seguir con la obra. De ninguna manera deberíamos de dejar de cumplir con nuestro deber conocido, lo que el texto nos trata de decir, ¿verdad? A veces un profundo sentimiento de nuestra indignidad estremecerá nuestra alma con una conmoción de terror. Y es verdad, porque esto es hermano con la depresión, diría yo, ¿no? A veces hay quien piensa que los cristianos no tienen depresión. Bueno, los cristianos que no están en la obra, a lo mejor no tienen o no llegan a este nivel de cansancio, ¿verdad? O esa conmoción de terror. Pero cuando estás en la obra y cuando el enemigo de Dios trata de aplastarte en realidad, eso no es fácil, ¿verdad? Por eso os decía yo en algún momento, cuidado si todo os va bien, cuidado, porque a lo mejor no estáis en el camino que corresponde, o sí, ¿verdad? Pero a veces un profundo sentimiento de nuestra indignidad estremecerá nuestra alma con una conmoción de terror. Pero esto no es una evidencia de que Dios ha cambiado hacia nosotros o nosotros hacia Dios. Por tanto, no tenemos que pensar de ninguna manera que estamos abandonados por Dios. No, no. Estamos probados, que lo tratamos en reflexiones anteriores. Estamos probados. También la obra pues trae cansancio. Somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces pues abarcamos más de lo que realmente podemos, ¿no? Hay momentos donde te sientes fuerte, te sientes bien, vas tirando, pero también vienen momentos de cansancio, de debilidad, ¿no? No debe hacerse ningún esfuerzo para conseguir que el alma alcance cierta intensidad de emoción. Y eso sí que es un punto peligroso, ¿verdad? El espíritu que no es el espíritu de Cristo, pues trata precisamente esos momentos, aprovechar nuestras emociones, ¿verdad? Y, y hacernos creer que no me siento mal y eso porque el espíritu no está conmigo. Falso, falso. De ninguna manera pensemos esto. Podemos estar cansados, podemos estar en fin, abatidos de alguna manera, pero que nuestro Dios no nos abandona, ¿verdad? Podemos hoy no sentir la paz y el gozo que sentimos ayer, pero por la fe debemos asirnos de Cristo y confiar en Él tan plenamente como en las tinieblas
como en la luz. Esto es un poco confuso aquí para mí, al menos, o es que el cansancio me está jugando una mala pasada. Y confiar en Él tan plenamente, en las tinieblas como en la luz. No, está bien, estoy cansado, se me nota, ¿verdad? Por la fe, mirad las coronas preparadas para los que venzan, escuchad el canto alborozado de los redimidos, digno es el Cordero que ha sido inmolado y nos ha redimido para Dios. Y fijaos lo que nos dice aquí, tratad de considerar estas escenas como reales. Es decir, que tengamos presente este momento de la venida de Señor cuando ya todos esos momentos críticos para nosotros, todas esas pruebas se acaban ya, ¿verdad? Y podemos descansar felices en Cristo en la eternidad. Si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo y en el mundo celestial, encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para luchar las batallas del Señor. Y eso es la clave, ¿verdad? No abandonar de estudiar la palabra, de buscar palabras de consuelo, ¿verdad? Esto es lo que nos ayudará a salir de todos esos momentos. Orad, hablar. La oración es hablar con Dios, ¿verdad? Y en realidad eso es lo que tenemos que hacer. No solamente cuando estamos de rodilla, en todo momento, cuando estemos trabajando, podemos hablar con Dios, ¿verdad? Contarle nuestras cosas. Y vais a ver que Él también nos contará sus cosas, ¿verdad? Y nos animará. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder mientras contemplamos las glorias de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar. Y es verdad que aquí lo que nos trata de decir es que estamos demasiado pegados a este mundo como si este mundo duraría una eternidad. Y claro, el enemigo de Dios, en el libro Conflicto de los Siglos, más al final nos habla, ¿verdad?, de estas cosas. Nos da tanto trabajo y tanta cosa y nos lía de tal manera para que lleguemos a estos momentos críticos, ¿verdad? Cansados, un poco abrumados y, en fin, estamos demasiado pegados a este mundo, ¿verdad? Deberíamos de contemplar mucho más el mundo venidero porque aquí estamos trabajando en realidad para nada, por decirlo. Lo digo desde la perspectiva humana, ¿verdad? Sabiendo que todo esto está para perecer. Entonces, deberíamos de dedicar nuestros esfuerzos para el mundo venidero, mejor dicho, ¿verdad? Frente a la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco valor, que es lo que trataba de deciros antes, ¿verdad? Aun cuando Pablo fue finalmente confinado en una prisión romana, privado de la luz y del aire del cielo, separado de sus activas labores en el Evangelio y momentáneamente esperando ser condenado a muerte, no se rindió a la duda o al desaliento. Desde aquel lóbrego calabozo nos llega su agonizante testimonio lleno de fe y valor sublimes que ha inspirado a los corazones de los santos y mártires de todas las edades sucesivas. Estamos hablando de Juan en Patmos, en la cárcel, ¿verdad? En la isla, y ya siendo bastante mayor, ¿verdad? Pero trata de animarnos, ¿verdad? A través de su experiencia. Sus palabras describen en forma adecuada los resultados de la santificación que hemos tratado de presentar en estas páginas. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Preciosas palabras de consuelo, ¿verdad? Cuando nos habla de juez justo, debemos de entender el liberador justo, ¿verdad? Porque nuestro Cristo no juzga, sino que libera. Leed los libros de los jueces y os vais dando cuenta que ellos serán en realidad no jueces para el pueblo, sino liberadores, ¿verdad? Para el pueblo. Pues esa es la función que tiene nuestro Cristo Señor en estos momentos, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión
os pueda ayudar. Que no nos desanimemos, que no nos guiemos por sentimientos, ¿verdad? Podemos estar cansados, momentos de pensar que estamos abatidos y, en fin, que nuestras fuerzas no están en el mejor momento, pero que no nos desanimemos. Nuestro Cristo Señor no nos abandona, siempre y cuando preservamos esa conexión con su Espíritu, ¿verdad? Si estamos viviendo un pecado con conocimiento, pues eso sea otra cosa, ¿verdad? Pero aquí nos habla de este camino progresivo de la santificación y aún así nos dice que podemos estar cansados, en fin, abrumados, ¿verdad? Incluso por la tarea algunas veces. Y eso es posible y no tenemos que guiarnos por nuestros sentimientos. Si yo fuera por hoy como tal como me siento, en realidad estoy muy cansado. Trato de descansar, por las noches tampoco consigo dormir mucho. Es verdad que la edad, pues estoy entrando en una etapa que, en fin, no es la más preciosa del mundo, pero tenemos que pasar por ahí también, ¿verdad? Por lo tanto, si fuera por los ánimos que tengo yo en este momento, quizás no hubiese hecho nada. Pero es precisamente no abandonar, ¿verdad? Sí, rebajar un poco la carga del trabajo, pero de ninguna manera tenemos que abandonar la obra, porque es precisamente eso lo que el enemigo de Dios quiere, que nos sintamos tan cansados, tan abrumados, tan abatidos, que abandonemos. Pues no. Quizás mentalmente deberíamos de esforzarnos y darnos cuenta, pedir ayuda de lo alto, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir con esforzarnos, para que no abandonemos de ninguna manera, ¿verdad? Sí, hay que descansar, sí que hay que tomarse tiempo, hay que tomarse las cosas con tranquilidad, pero de ninguna manera abandonar, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión os haya podido ayudar. Os invito, como siempre, hagáis vuestra reflexión, ¿verdad? Y tomad vuestras decisiones. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, a todos, a mí también, y que podamos confiar plenamente que Él no nos abandona, siempre y cuando estamos en esta conexión viva con su Espíritu. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un precioso día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.